promotor y patrocinador de las artes, o tal vez el debate ya no sea si al Estado le compete ocuparse o no de este rubro clave de la riqueza nacional, sino cómo debería hacerlo. En una sola cosa parece haber unanimidad por parte de los creadores. El FONCA funciona, por ejemplo. Es más, quizá es lo único que lo hace de cabo a rabo. ¿A eso debería limitarse el papel del Estado, como creía Octavio Paz? ¿A becar a los creadores y a subsidiar sus obras? ¿O sigue siendo importante la acción del Estado para fortalecer las áreas clásicas, como las llama García Canclini, tales como bibliotecas, museos y demás instituciones? Pero ¿basta con eso también? Estoy de acuerdo con Carlos Aranda, por cierto, que por ahí anda, en que el problema es cómo hacernos escuchar, cómo hacer que la carta a Santa Claus llegue a las manos correspondientes. ¿Por qué entonces sentimos todo el tiempo que las cosas no marchan bien, que el Estado no hace lo suficiente, que invierte muy poco en este campo o que invierte mal, que en realidad los recursos sobran pero se emplean de manera errática, que se apoya una cultura anticuada y monolítica y hasta monopólica? Sí, estoy hablando de Sebastián. ¿Por qué tenemos la percepción de que la cultura, como escribió hace no tanto Sabina Berman, está a cargo de señores mestizos, a menudo encorbatados, obedientes al régimen, que siguen pensando, agrego yo, que la vanguardia es la ruptura y decoran sus oficinas acorde a este reloj que se paró incomprensiblemente hace 50 años? Señores que creen que la cultura la hacen ellos, es más, que es suya y por tanto pueden decidir sin consultarle a nadie qué es lo relevante y significativo y a eso darle prioridad. Señores, pues, que entienden la cultura como la sal o el azúcar que se añaden para darle más sabor o mejor sazón a un plato de comida, cuando el plato y la cultura son una misma cosa. ¿Por qué tenemos constantemente la sensación de que son caprichos y no políticas públicas las que rigen la gestión cultural por parte del Estado? O que en la letra todo suena maravilloso, que la cultura le importa muchísimo al Estado, que la cultura es un derecho y un bastión contra la violencia y la sinrazón, pero que en la práctica muy poco de eso se cumple. ¿Por qué sentimos con frecuencia que lo que el Estado ofrece no es más que una red gelatinosa de trámites y ventanillas de la cual es imposible escapar? ¿En qué momento le empezó a parecer bien al Estado que sean otros los que, por ejemplo, coleccionen? Que sean otros los que hacen el trabajo de fondo mientras sus funcionarios cortan listones para inaugurar un centro de las artes más, de esos que después nomás no saben cómo llenar. ¿Por qué con frecuencia parece que lo que el Estado ofrece es esa red gelatinosa? ¿Por qué resulta, pues, un misterio que al Estado le interese todavía patrocinar la cultura, subvencionarla, difundirla? Como se dijo en la mesa anterior, ¿qué utilidad puede tener todavía para el Estado hacerlo? Es muy claro que antes la cultura era un instrumento muy útil para crear un relato nacional, mantener la hegemonía o dar una legitimidad política. Pero hoy, la pregunta, pues, ya para ir al grano, quizás sea si estos sentimientos frente a la gestión cultural pública van a desaparecer con la creación de la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura supone realmente un avance en términos institucionales, legales, enunciativos del CONACULTA. ¿Qué consecuencias supondrá la separación del binomio largamente inamovible educación-cultura? ¿El INBA y el INA perderán facultades? ¿Cuáles deberían ser las funciones de este ente administrativo? Suena a que por fin se atenderán las necesidades actuales o en realidad una vez más se trata de una versión medio renovada, desempolvada del viejísimo plan de salvación y regeneración de México por medio de la cultura. Deberíamos, como decía Boris Groys hace un momento, ser optimistas. Esta es una razón de optimismo. A lo mejor, quizá, Carlos, podrías hablar un poco de los orígenes de la política cultural del Estado mexicano y cómo se conectan con el presente para abrir la mesa. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, María, Rafael. Yo quisiera, quizás conectando con algo que se dijo en la mesa anterior, hablar sobre lo que me parece que son los orígenes
porfirianos de la política cultural en México y sus resonancias contemporáneas. El porfiriato es la primera vez, me parece, históricamente en México, en que se despliega una política cultural propiamente dicha, como parte del proceso de formación y de consolidación de un Estado nacional, de una estrategia de inserción de eso que en la época se llamaba el concierto internacional o el concierto de las naciones, de formulación de una narrativa, de una identidad, de una ideología nacionales, bien asentada y muy exitosa. Creo que hay multitud de ámbitos en los que se puede observar, en los que es muy visible esa política cultural, el éxito de esa política cultural, desde la historiografía, ¿no? Grandes relatos canónicos sobre la marcha de la nación mexicana a través del tiempo y su apoteosis gloriosa durante el porfiriato. Se puede observar también en el pensamiento social, en la idea de los grandes problemas nacionales. Se puede observar también en la elaboración de un calendario cívico de fechas que conmemoran episodios épicos o que conmemoran a nuestros grandes hombres ilustres, a nuestros héroes. Se puede observar también en la utilización del espacio público, particularmente del espacio urbano, como una suerte de libro de texto de historia patria, donde las calles llevan los nombres de héroes o de grandes episodios, donde digamos, se erigen importantes monumentos que sobreviven hasta la fecha. Se puede observar también en ciertos aspectos de la política educativa, los primeros libros de texto, la difusión, el intento de empezar a difundir la ideología del mestizaje. Se puede ver también, por ejemplo, en una muy deliberada y otra vez muy exitosa promoción de la imagen internacional de México. En fin, en el discurso político, todos estos ámbitos que acabo de mencionar muy rápidamente, digamos, el hilo que los une es la intención de crear un sujeto nacional. Ese es claramente, digamos, el objetivo de esa primera gran política cultural en la historia de México que se despliega durante el porfiriato y que me parece que hoy en día tiene resonancias contemporáneas interesantes. Claudio Lomnitz hablaba hace un minuto como sobre la erosión del relato nacionalista. Y durante los 30 años, cuya cronología muy rápida hizo Rafael Lemus, también hemos observado, y creo que esto es importante anotarlo, una reivindicación. O sea, si hay un periodo histórico que ha sido reivindicado justamente durante esos últimos 30 años, es el porfiriato. Esa es una reivindicación muy congruente con el tránsito neoliberal, pero muy incongruente con el proceso de democratización. Creo que en ese sentido que la política cultural, todavía en la política cultural de estos últimos años, de estas últimas décadas, todavía se escuchan esos ecos porfirianos, ese intento por tratar de recuperar la misión de crear un sujeto nacional. Y la política cultural no ha sido ajena a esa suerte como de nostalgia neoporfirista. Y lo digo no solamente porque quien encabeza la Secretaría de Cultura es un nostálgico confeso del porfirismo. Tiene 2 libros interesantes al respecto, digamos, independientemente de todos los aspectos problemáticos, lo que sea, ahí están, sino también me parece en la idea de política cultural y en el vínculo tan estrecho y tan susceptible de ser problematizado críticamente entre la política cultural y la nación, la imagen de la nación, la identidad, la ideología nacional. Gracias, Carlos. Me permito leer una cita tomada de la iniciativa que el presidente le mandó a la Cámara de Diputados promoviendo la creación de la Secretaría de Cultura. Para retomar esto que estás diciendo, Carlos dice: a la Secretaría de Cultura corresponde hacer la investigación y la difusión de las bellas artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas, la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura. Y también por ahí se dice que es imposible ver la tarea cultural como hace 15 o 20 años. No, pero no hace 100, digamos.
las artes plásticas, las artes dramáticas, que no sabemos bien cuáles son, y las bellas letras. Las feas no las va a apoyar la Secretaría de Cultura. Doy paso y voz a Heriberto Yepes. Bueno, traigo algunas notas, no pienso leerlas todas, pero sí quiero guiarme de ellas para tener cierto orden en lo que quiero plantear. Y me gustaría comenzar diciendo que, para ser precisos, la Secretaría de Cultura es la Secretaría de Cultura de una dictadura. Digamos, esa sería la base de mi planteamiento. Evidentemente hay un antecedente que circula muy bien entre nosotros, que es la referencia a la frase dictadura perfecta, hecha por Vargas Llosa en el 90, y que digamos, ha circulado como una invitación a repensarnos como una dictadura. Pero esta definición tiene límites, y tiene los límites de la ideología liberal de Vargas Llosa. Digamos, por eso lo vago de su expresión, dictadura perfecta. Entonces me gustaría agregar otra de 1962, de José Revueltas, él es el marxista mexicano, y se las quiero leer. La burguesía nacional logra desde el poder en México lo que muy difícilmente se logra sin una férrea dictadura: eliminar la concurrencia política de las clases adversarias. Hemos dicho, sin una dictadura férrea, cursivas. Esto no quiere decir que el tipo de gobierno que existe en México deje de ser una dictadura. Y luego agrega inmediatamente Revueltas, y una dictadura de clase. He querido rescatar esta definición del tipo de dictadura que vivimos en México para entonces replantearnos el rol político de la cultura en el marco de una dictadura neoliberal del PRI. Y ahora quisiera reingresar un término para repensarlo. Recordemos ahora a Enrique Krause, un intelectual muy útil a la dictadura. Krause, para excusarla, le llamó dicta blanda, es decir, una dictadura suave, una soft dictatorship, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Lo que este término describe, sin embargo, no es el tipo de dictadura integral que realmente es el PRI. Lo que Krause describió más bien fue el trato preferencial que esta dictadura da a los intelectuales. Krause correctamente describió con la palabra dicta blanda la posición privilegiada que el PRI le ha otorgado a él, y le otorgaba a Octavio Paz, y ahora le otorga a todo su equipo. Dicta blanda retrata perfectamente el trato blando que el gobierno da a intelectuales útiles como Krause. Entonces mi planteamiento es, si cuando estamos defendiendo o promoviendo o planteando cuál es el rol del Estado y del creador cultural, no estaremos defendiendo mantener para nosotros a la dicta blanda, que es una dictadura muy férrea con los estudiantes, los profesores, los activistas, las activistas, los periodistas. Con ellos opera una dictadura, con el mundo cultural opera una dicta blanda. Entonces nuestra aproximación a la cultura y al Estado parecería ser una defensa, una petición de que se mantenga, repito, para nosotros la dicta blanda. Muchas gracias. Hola, gracias por la invitación. Voy a responder un poquito a las dos preguntas primeras que nos mandó María en este reducido tiempo, y las intentaré conectar con alguna cosa que decía Carlos y otra que decía Heriberto. Si bien podemos tener nostalgias porfiristas, o podemos hablar, digamos, como de un gobierno conectado con la dicta blanda, con lo que en algunos documentos de la inteligencia mexicana, un documento de propaganda, se llamaba la tiranía invisible, ¿no?
disfrazada de democracia, pero digamos con los efectos de control de una dictadura. Yo quiero pensar en cuáles son, digamos, los discursos que hacen posibles estos dos relatos. Y pienso en términos como de narrativas. Los discursos nacionalistas, ya sea que los llevemos al porfiriato o a la posrevolución del mestizaje, ¿no? Los discursos de la nación, son esos entes vacíos. Y lo conecto directamente con la idea de una Secretaría de Cultura y con una ley de cultura que comienza a discutirse hoy con los diputados que están en esa comisión. Y me gustaría pensar que esto no es una carta a Santa Claus, sino un ejercicio de ciudadanía. El asunto es que para que este ejercicio ciudadano tenga eco, no tendríamos que estar únicamente nosotros acá, sino tendrían que estar quizá esos diputados y quizá la gente que está, digamos, que va a bajar esa ley de cultura a cosas concretas. Y por eso pienso que más que la ley esté basada en estos discursos, digamos, como generales o abstractos, lo importante es bajar o pensar en de qué manera se va a aplicar y cómo podemos generar agendas muy concretas para programas específicos. Cuando María nos proponía como hablar de algunos temas, a mí me tocaba hablar de políticas obsolescentes. Y entonces yo pensaba en la pregunta de qué pie cojea la gestión cultural. Yo creo que cojea de uno de gobernanza. Y cuando me refiero a gobernanza es a que si bien el Estado tendría el deber de fomentar y proteger, no tiene que tener él la facultad de gobernar. Ese ejercicio tendría que ser de los ciudadanos y tendría que ser, digamos, con modelos mixtos donde los que están al frente de las instituciones culturales, uno, sean elegidos, digamos, como no nada más por el secretario o directamente desde presidencia, sino que hayan como, pues, consultas para llegar a eso. Por otro lado, también, cuando hablamos de gobernanza, necesitamos autonomía. Esa es una autonomía intelectual, o sea, para generar las programaciones, y también una autonomía de gestión. Necesitamos quizá tiempos distintos para la gente que está al frente de algunas instituciones culturales, que no sean sincrónicos con los de las administraciones públicas. Cada 6 años tenemos que cambiar todo, echar a la basura lo que hizo un sexenio. Y creo que ese es uno de los puntos que me interesa tocar, pensarlo desde la autonomía para decir, hacer como estas cosas mucho más democráticas y sobre todo también como la de las gestiones de recursos. Hay, digamos, como partidas etiquetadas en los museos, en el INA, en el INBA, que no te permiten como tener mucha flexibilidad, que además imposibilitan la participación de patronos o patronatos, la fundación de patronatos, sociedades de amigos, en fin, hay un tema. Y el otro, digamos, para favorecer esta idea como de lo autonómico, tendría que venir con pensar en diagnósticos también específicos. Los diagnósticos son generalizantes, a los burócratas los ponen, digamos, como de un día para el otro a llenar cuestionarios, buscar datos. Habría que tener ese momento un poquito como de reflexión, análisis y ver realmente qué sirve, qué estamos haciendo. Y lo segundo, y con esto voy a terminar, son, digamos, como las agendas puntuales de cultura. Cultura es todo, pero los recursos son limitados, ¿no? Decía Jacques Lang, que era ministro de Cultura en Francia. Entonces, ¿a qué le dedicas dinero? ¿A qué le pones, digamos, esfuerzos? Y habría que detectar, y eso tiene que ver con esta autonomía intelectual, que sean, digamos, como grupos de ciudadanos, de profesionales, los que estén definiendo cuáles son las líneas que vale la pena atacar. Por ahí me quedo. Gracias, Luis. Quizá la pregunta también aquí, retomando un poco lo de Heriberto, que se conecta con lo de Carlos Aranda, de alguna manera es, en efecto, nosotros estamos como del otro lado exigiendo esta autonomía, este respeto a la creatividad, en fin, y no somos escuchados. Entonces, ¿cuál es la verdadera resistencia, Heriberto? Negarse a recibir las becas, darle la espalda al Estado, constituir instituciones completamente al margen y que ellos hagan su cultura y nosotros la nuestra. ¿Cuál es la salida, digamos? Sí. ¿Puedo responder? Sí. Es multilateral, creo que no se necesita inventar nada nuevo porque ya está ocurriendo en todo el país. Ya hay, por ejemplo, un sistema educativo formándose que es autónomo de la escuelita zapatista. Ya hay tendencias a no necesitar de becas. Muchísimas personas no solicitan becas, ya están escribiendo sin becas, o sea, nunca han necesitado becas.
hay resistencia al proyecto nacional en el norte, por ejemplo. En el norte más bien, la llegada del Estado, la llegada del programa de Conaculta mató el movimiento, parte del movimiento de cultura en Tijuana, por ejemplo. O sea, quiero decir, está el uso de las redes, por un montón de activistas, están los periodistas que están haciendo la labor que no estamos haciendo los escritores o los funcionarios, que es sacar información allá afuera. O sea, ya está ocurriendo, es multilateral la resistencia. Y un poco, o sea, quizá no, o sea, cómo hacernos escuchar, desde mi punto de vista, no me parece que sea la pregunta. O sea, porque ya el intelectual mexicano, el artista, el escritor, ya tiene una función, y su función es de legitimar a un gobierno que no es legítimo. Entonces, esa es la labor que estamos haciendo todos los días, que es crear la apariencia de una democracia o de un régimen autoritario, cuando otros grupos, o sea, no es cuestión de discursos, es cuestión de prácticas. Hay genocidio en México, hay desaparición forzada, o sea, la dictadura de Chile y Argentina no es nada comparada con la dictadura mexicana en términos, por ejemplo, de muertos. Entonces, creo que lo que ha sucedido es que no somos conscientes de que esto es una dictadura, y sobre todo no somos conscientes a nivel del mundo cultural, de las élites que somos, porque los activistas son conscientes de la dictadura. O sea, muchos grupos sociales en México son conscientes de la dictadura, no el nuestro. Entonces, a partir de esa inconsciencia de ser parte de una dictadura, borramos esa conciencia, entonces hacemos las siguientes preguntas. Entonces, mi planteamiento es que regresemos a un problema central, que es esto es una dictadura, y Tovar de Teresa es el secretario de una dictadura neoliberal de Peña Nieto, por ejemplo. A partir de eso que es factual, plantearnos cómo colaborar con la dictadura, o para otros, cómo resistir desde la literatura o las artes, por ejemplo, o la educación, cómo resistir y combatir a la dictadura. Hola, buenas tardes. María, muchas gracias por invitarme. Yo estoy en una, digamos, situación distinta a los compañeros que he escuchado, porque yo soy una productora independiente de cultura, lo cual me ha llevado a lo largo de mi carrera a enfrentarme con una cantidad insalvable de obstáculos que, como de manera muy pues tal vez optimista, me han llevado a la acción en diversos terrenos. Y la acción es precisamente lo que nos convoca aquí, o al menos eso quise entender cuando vi Nadie es inocente. Dije, este título sí me gusta. Creo que nos hemos regodeado durante años en un sistema cultural con todos los vicios que todos conocemos. Es un de Estado que se ha reproducido a sí mismo. A mí me gustó mucho la expresión que usó hace un rato Claudio Lomnitz: estamos condenados a este nacionalismo que de una manera u otra aflora permanentemente. Lo que acabas de leer, María, es precisamente reflejo de esto. Y dentro de los documentos que nos mandaron, leí con mucho interés las propuestas del PAN, del PRD y del PRI, que no sé si tuvieron oportunidad de leer, y que bueno, son una calca la una de la otra, y que finalmente hablan de la cultura como de esta convención de saltimbanquis, que estamos aquí dispuestos a que las masas se diviertan y estén a gusto, y que el Estado cumpla con su misión de llevar cultura a todos los lugares. Las diferentes de etapas y todo lo que hemos crecido, digamos, en términos de concepción de la cultura, desde la reunión cultural de la UNESCO aquí, me parece que fue en el 2008, en el 2010, los sucesivos replanteamientos que han existido alrededor de qué quiere decir cultura, nos coloca hoy ante una situación que yo no vería tan dramática como Heriberto. Al contrario, ahorita creo que me va a pegar
porque yo vería la creación de esta Secretaría de Cultura, que era una de las preguntas que nos plantearon, como una oportunidad. Creo que hay un cambio de paradigma, hay una apertura que depende de nosotros si nos podamos colar para tomarla, precisamente en la discusión de la próxima legislación y aquí estoy muy de acuerdo contigo, en la manera de puntualizar a nivel de gestión y de operación qué debe de hacerse para incidir en estos temas. Y creo que ahí está el quid del asunto, porque si no, estos discursos, ¿no? Está muy bien, pero ¿qué vamos a hacer? Y eso es algo que a mí me ha ocupado la mayor parte de mi carrera profesional. En el 2012, precisamente frente a la avalancha nuevamente de más de lo mismo, intentamos durante 1 año y medio generar un discurso que nos permitiera hacer una propuesta a aquellos que probablemente detentarían el poder, es decir, a los candidatos a la presidencia de la República, de qué significaba tener un nuevo paradigma cultural. Hicimos un documento llamado 10 puntos que circulamos entre varios, en las comunidades a las que tuvimos acceso y que tuvo medianamente éxito, pero que nuevamente nos comprobó la terrible realidad de ambos bandos. Por un lado, la falta de ganas, vamos a ponerlo, o de abrir un espacio para escuchar algo que no sea lo que ya estaban pensando, es decir, se preguntan y se responden a sí mismos, y en la cultura, más que una… perdón, ¿se apagó? Sí. En la cultura, tal vez de una manera más preponderante que en otras actividades a nivel nacional, se siente esta escisión, es decir, quien está sentado detrás del escritorio decide qué se va a hacer, cómo se va a ejercer el presupuesto, cuáles son las actividades que importan. O sea, eso no puede ser, pero la responsabilidad de eso no es solo del gobierno o del Estado. Hay una complacencia que se ha desarrollado a partir de la creación del CONACULTA en el 88, donde todos nosotros hemos sido receptores de becas, de apoyos, etcétera, y realmente nadie se imagina la vida sin un apoyo, porque precisamente a eso es a lo que voy. O sea, el gran drama de la cultura es que la cultura depende de sí misma, es decir, todo un sector productivo, como es la cultura, depende de una ventanilla. No hay nada que tenga que ver con la cultura que no se solucione a través de la ventanilla, bueno, ahora Secretaría de Cultura, antes CONACULTA. Y eso nos lleva a una realidad muy triste, que es precisamente el desdén por la actividad cultural. O sea, el Estado que se encargue, ahí dale sus becas, dale sus cosas, que estén contentos, nosotros otra cosa mariposa. ¿Y qué quiere decir esto? Que es nuestra gran oportunidad de generar una política pública alrededor de la cultura. Yo creo que esa es como la vuelta de tuerca que le podemos dar ahora gracias a la existencia de la Secretaría, porque finalmente no depende de un presupuesto de otra secretaría, como hasta ahora de la Secretaría de Educación, y hay una posibilidad de hablar con sus pares, es decir, la cultura es menester de prácticamente todo el aparato gubernamental, más de todos los que estamos involucrados en el quehacer cultural. Tanto la Secretaría de Economía como la de Hacienda, como la de Turismo, deberían de tener una visión y una perspectiva del quehacer cultural de este país, es decir, no deberían de mandarnos otra vez vete allá con la culta a ver cómo solucionas tu problema. Y eso a mí me entusiasma, o sea, creo que en vez de verlo como otra vez la piedra y qué barbaridad, todo está de la patada, hay una responsabilidad el día de hoy que tenemos quienes estamos inmersos en procesos culturales de participar de manera activa, y no me refiero solo a estos observatorios que ya vamos como en el número 3000, ya el de Veracruz, el de Jalisco, el de ahora el de Oaxaca, sino en clavarse, porque yo no sé cuántos de nosotros realmente nos hemos puesto a ver qué es la ley de cultura,
¿Qué debería de ser la ley de cultura? No digo que todos lo tienen que hacer, pero debe de haber un mínimo compromiso con la propuesta frente al Estado, y eso no ha existido, y por eso no somos inocentes. A mí normalmente cuando hablo, mis colegas arquitectos, porque yo estudié eso, arquitectura, me dicen que nunca hablo de arquitectura. Entonces, hoy voy a hacer al revés. Voy a empezar hablando de arquitectura, porque quería empezar por una idea que no es una obviedad, pero creo que es interesante que Bernard Rudowski, un arquitecto que nació en Viena y que recorrió medio mundo antes de llegar a Nueva York, hacer entre otras exposiciones, una en el MoMA muy famosa, que terminó un libro muy bonito que se llama Arquitectura sin arquitectos. Decía en ese libro, esto que insisto que es una obviedad, que la arquitectura siempre ha sido algo construido desde y para el poder, ¿no? No se puede hacer arquitectura sin dinero, y es el poder el que determina quién, cómo y cuándo se hace arquitectura. Pero es esa arquitectura que siempre nos han enseñado, que siempre está en las enciclopedias, en los museos y demás, que es de las bellas artes y que recibe apoyos y demás del CONACULTA o de cualquier organismo de ese tipo. Y Rudowski lo que hace es llevar a una institución que apoya esa arquitectura, al MoMA, esa otra arquitectura sin arquitectos. Aprovechando los cientos de fotos que tomó en sus viajes, lleva arquitectura hecha de barro, arquitectura hecha de palitos, arquitectura efímera, arquitectura tradicional, arquitectura vernácula. A mí eso me hace pensar, o dándole un poco de vueltas, que no sé si funcione para otras formas de haceres, no sé, creo que puede funcionar para la música, pero dudo que pueda funcionar para el cine. Pero que en el cuestión, por ejemplo, de arquitectura, hay una visión que sería como que antropológica y social, que es hacer humano que prácticamente no nos podemos escapar de hacer arquitectura. Tenemos que sobrevivir en el mundo y aunque sea cubrirte con una caja puede ser arquitectura, aunque sea poco digno y que sea riesgoso, pero eso ya es una forma de organizar el espacio para tratar de sobrevivir. Pero luego hay una visión que es entre artística y disciplinaria que dice, no, la arquitectura no es eso, en la arquitectura hay proporciones y hay orden y hay una historia y hay estilos y movimientos y demás. Y eso es lo que supuestamente organizaría una institución como Bellas Artes o CONACULTA o lo que sea. Y luego creo que viene una visión también que sería como que legal o normativa, y que es cuando ya hablamos de una profesión, ¿no? ¿Quién tiene derecho a llamarse arquitecto, ¿no? Y es cuando surgen estas cosas que nos dicen, entre arquitectos a mí se ha repetido muchas veces, Luis Barragán no era arquitecto, que leído así suena como una reverenda tontería, ¿no? No estudió arquitectura, no tenía su título, pero pues sí era arquitecto, ¿no? Pero hay estas tres campos que creo que no se sobreponen siempre uno al otro con exactitud, y tampoco es que uno esté hasta abajo, digamos, el de la arquitectura como un ser humano, que eso todos lo hacemos y de ahí surge o va surgiendo hacia arriba, como si fuera la crema y la nata de la producción arquitectónica, las bellas artes, la arquitectura, y ahí estamos los arquitectos, sino que es más complejo que eso. El problema es cuando entra el tema del Estado, y antes del Estado el tema de lo común, porque hace rato también se habló un poco de eso, ¿no? De esta construcción de lo común. ¿Dónde entra el Estado generando en el caso de la arquitectura, pero creo que ahí sí podríamos hablar también de la música, de la literatura, de la pintura y de lo que ustedes quieran, esta construcción de algo, esta gestión de algo que es común? Y hace un momento hablabas del gusto, ¿no? En el caso de la arquitectura creo que, como lo acabo de plantear ahorita, en la Constitución sí podemos pensar que la primera parte, esto de tener una casa para sobrevivir, está consignada, aunque no, creo que es letra muerta, no sirve para nada, ¿no? Todo mundo tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, y nadie nos dice qué es eso de digna y decorosa, ¿no? Y de repente a un presidente se le ocurre que eso es que haya piso firme, ¿no? Piso de cemento, porque la tierra, me imagino, es indigna y no es decorosa, ¿no? Entonces, no tengas piso de tierra, ten piso de cemento, ¿no? Y ahí se acabó la idea de vivienda digna. La idea después, que todavía no aparece, seguramente a alguien se le va a ocurrir poner en la Constitución del Distrito Federal el derecho a la ciudad, también es problemática. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Pero desde el punto de vista del Estado, parece que la arquitectura, y creo que eso pasa con otras artes también, se reduce o esta versión retrospectiva como de esplendor de 30 siglos, o esta visión monumental, ¿no? La estela de luz o la biblioteca o lo que sea, ¿no? Estas cosas que son monumentales y que servirían otra vez, se supone, para construir esto que hablaba Carlos, ¿no? Ese sujeto nacional, esta visión común de quiénes somos y qué somos. Bueno, creo que en la gestión de eso, en la gestión del Estado de eso,
habría que agregarle un tema, que eso debería de estar ahora que estamos discutiendo temas de leyes, de secretarías, de legalidad, no legalidad, legitimidad más que legalidad incluso, y que yo le robo estos dos temas a un amigo, Raúl Cárdenas de Torolab, que trabaja allá en el norte, en Tijuana, y que él siempre plantea que un proyecto de arquitectura tiene que ver con dos cosas, dos palabras más bien, dos ideas. Una que dice él, que no hay traducción al español, y creo que tiene más o menos razón, que es accountability, y que eso tiene que ver con esto de que nadie es inocente, ¿no? Y que no es solamente rendición de cuentas, es ser responsable, es poder dar cuenta de lo que haces y por qué lo hiciste, es también transparencia y todas esas cosas. Y por otro lado, gestión. Y son como las dos, los dos lados, las dos caras de Jano, ¿no? Hacia atrás, accountability, o sea, ¿por qué lo hiciste como lo hiciste? ¿Quién es responsable? ¿Quién responde por eso? Y ahí entraría eso de que nadie es inocente, porque ¿quién responde? Si el Estado que no es responsable, nosotros que no somos responsables, y cómo se gesta, cómo se lleva a cabo, ¿no? Y cómo se gestiona. Y que normalmente creo que como se ha visto, y que es lo que planteabas, creo que muy atinadamente al principio, es casi se vuelve una gestión del gusto, ¿no? Y como decía Boris Groys al principio, el gusto se ha vuelto muy mal gusto, ¿no? El gusto. ¿Quién decide qué es lo que nos debe de gustar a todos? Finalmente, para cerrar, creo que a mí lo que me interesa de todo este tema de la Secretaría de Cultura, la legalidad, todo esto que estamos hablando aquí, es cómo logramos que esas dos cosas terminen estando vinculadas, ¿no? Porque yo cuando leo Nadie es inocente, lo que me quedo pensando es todas las implicaciones de ese término de inocencia, ¿no? Porque una cosa es ser inocente, como creo que hay una frase por ahí que no me acuerdo literal, como es de Benjamin, el niño que juega y que es inocente, no sé qué, bla, bla, y otra es ser ingenuo, ¿no? Y es muy distinto, o sea, creo que podemos presumir inocencia al recibir o al pedir un apoyo de la Secretaría, sea del municipio, del Estado, de la Nación, para hacer algo, pero no podemos presumir ingenuidad, eso sí sería terrible, ¿no? Y otra cosa también es culpa y responsabilidad. A lo mejor no ser inocente no implica que seamos culpables del estado de las cosas en el país, pero sí somos responsables incluso cuando no las hayamos producido, ¿no? Y el hacernos responsables o corresponsables de eso creo que es parte de nuestra actividad como gestores y como productores culturales, ¿no? Entonces creo que el tratar de vincular esas dos cosas sería indispensable para tratar de entender que estas dos cosas que mencioné, insisto, acepto que le robé las ideas a Raúl, accountability y gestión, para poder hablar de lo que debería de ser una Secretaría de Cultura, ¿no? Y que tiene que ver con algo que también mencionaste, esta extracción o sustracción de la cultura de la educación, que administrativa o burocráticamente puede tener su sentido, pero lógicamente parece terrible, ¿no? ¿Alguien quiere añadir algo a lo que dijo Alejandro? Aprovechando el contexto de un simposio de teoría del arte, o sea, precisamente desde ahí estoy hablando. ¿Cómo retamos una política del cuerpo que ya está introyectada, normalizada y que sentimos que no tiene alternativa? Entonces, la política del cuerpo liberal, que tiene como interpelador al Estado, como su interlocutor preferente, está ya naturalizada. Entonces, en nuestros cuerpos parece el cuerpo que se forma desde nuestra posición como intelectuales en esta sociedad siente como una especie de confianza en que las instituciones van a responder, pero eso es una ficción creada desde el régimen, desde nuestras tecnologías del yo. O sea, estamos hablando desde una tecnología del yo, que es la tecnología del yo revolucionario institucional, para ponerle nombre. Entonces, creo que Ángel Rama todavía tiene mucho que decirnos en la ciudad letrada, y la función de los intelectuales todavía nos describe, desgraciadamente. Creo que la idea de la prosa de la contrainsurgencia todavía nos tiene muchas cosas que decir, y creo que el performance y los movimientos de resistencia fuera del mundo intelectual, donde no hay un gran movimiento de resistencia, tienen mucho que enseñarnos. Si no abrimos nuestra política del cuerpo, si no abrimos nuestro cuerpo a otros flujos, a otros grupos sociales, y vamos a seguir presas de regresar a hablar y de ser una especie de ese funcionario letrado
que Ángel Rama describe que somos los intelectuales mexicanos desde la colonia y de la cual es una posición que no hemos querido abandonar y que se repite y se repite porque no hay un cuestionamiento desde ese performance, desde esa repetición de ese sujeto en el que hemos sido construidos y que no tiene más discurso que el de pedir a Santa Claus Estado que esta vez por fin sí me escuches. Tal vez, Carlos, querrías agregar algún punto. Hablábamos como de que tampoco es tan clara la noción del Estado en relación como a la gestión cultural, y tú apuntabas ciertas lecturas. Sí, bueno, es que o sea, yo creo que aquí ya como que en la ropa de la discusión que hemos tenido aquí durante el día de hoy ya se hizo como un hoyito y como que estamos empezando a rascar y es como un poco incómodo, pero yo creo que sí hay que rascarle más duro, que es esta idea por un lado como de acomodarse o por el otro de resistir, ¿no? Y creo que podemos como tratar de llevarlo a un contexto más amplio y pensar como, bueno, ¿qué significa decir Estado hoy, puntual, específica, concretamente? ¿Qué significa decir Estado en México después de Ayotzinapa? ¿Y qué significa, digamos, por la mañana pagarte un café, en la tarde pagarte una entrada al cine con tu beca del FONCA y más en la noche salir a protestar y gritar fue el Estado, ¿no? Si hay un problema, hay una muy conveniente escisión del objeto Estado entre ese objeto al que le pido apoyo, al que le demando que me escuche porque soy un creador, porque la cultura, tralala, y luego el objeto Estado tiránico, dictatorial, represor, ¿no? Es el mismo objeto, ¿no? Hay un montón como de supuestos, de expectativas que están como inevitablemente implícitas cada vez que decimos Estado. Y cuando hablamos de la gestión cultural del Estado, que haría falta explicitar y explorar como críticamente, porque además siempre pasa cuando se habla de esta cosa que es el Estado, como que partimos de nuestra fe progresista en la idea del Estado, ¿no? Y a lo mejor debemos partir del lugar exactamente contrario, que es de nuestra frustración cotidiana con el Estado realmente existente, ¿no? Ya lo dije una vez, lo voy a repetir, o sea, siempre que hablamos de el Estado, pensamos así como en grandes ideas, en Weber, en Hobbes, en Tocqueville, ¿no? Pero cuando experimentamos al Estado, estamos con Porfirio Muñoz Ledo, con José Luis Abarca, con Felipe Calderón, ¿no? O sea, eso es. Y hay un punto en el que quizás convendría empezar a pensar en esto, en el Estado realmente existente y las restricciones que se enfrenta, de las capacidades efectivas, ¿no? de ese aparato para gestionar eso que aparentemente seguimos queriendo que gestione o necesitamos que gestione. A lo mejor, como dijo Lemos, si estamos condenados al nacionalismo, parece que también en cierto sentido estamos condenados a un Estado gestor cultural. Y me pregunto también, digamos, aquí como volteando un poco la tortilla, si no hace falta también en la discusión sobre la política de Estado introducir una perspectiva muy dura de política pública, ¿no? Cuando hablamos de política de salud, queda claro como hay una serie de objetivos, ¿no? De la política de salud y una serie de indicadores, esa cosa como completamente las menudencias, ¿no? De la política pública, las minucias, como toda esa gloriosa mundanidad que implica llenar un reporte de cómo se ha comportado la mortalidad materna en esta clínica en Ecatepec, ¿no? O cuando hablamos de política de seguridad, cómo está evolucionando el indicador de secuestros, de homicidios, de extorsiones, de violaciones, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de política educativa, los años de escolaridad, los scores en la prueba PISA, etcétera, ¿no? ¿Cómo se traduciría todo eso si lo trajéramos a la discusión de la política cultural? ¿Cuáles serían para decirlo así con el vocabulario más tecnócrata posible, ¿no? ¿Cuáles serían los indicadores de éxito de la política cultural, ¿no? Aquí yo mismo me escucho y estoy traicionando lo que acabo de decir hace 3 minutos, pero bueno, no importa. Creo que ese catálogo como de variables que toma en cuenta un evaluador de política pública habría que hacerlo explícito y con todos los problemas que implica trasladar la discusión de la cultura a ese lugar
tan burocrático, tan tecnócrata, tan desagradable. Y por último, también creo que, siguiendo un poco ya lo que decía Luis, creo que hay un lugar desde el cual mirar la política cultural que puede ser muy útil y muy productivo, que es la política cultural desde el punto de vista de sus operadores. O sea, ¿cómo se ve la política cultural desde el escritorio del licenciado Archundia? ¿No? ¿Qué significa política cultural para ese señor que tiene que, el diagnóstico rápido? A ver, o sea, puede ser, digamos, desde cierto punto de vista, desde cierto discurso de la política cultural, alguien diga, es que eso ya no es eso es burocracia. Pero cuando hablamos de Estado, hablamos de burocracia, hablamos de presupuestos, hablamos de esta ley de cultura que nos mandaste aburridísima de leer, ¿no? Pues sí, pero si vamos a estar hablando de que queremos todavía un Estado gestor cultural, hay que habérselas con eso, ¿no? Gracias. Creo que voy a abundar en algunas de las cosas que ya han dicho, pero sí me parece importante señalar que no hay un adentro y un afuera, es decir, no hay un adentro del Estado, un fuera del Estado. Tampoco creo que haya un nosotros, los otros. Estamos, o sea, y creo que para allá va un poco la idea del nadie es inocente. Sí creo que hay grados de culpabilidad, que es algo que quizá no se ha dicho, ¿no? Pero lo que yo pienso que justo estas contradicciones, las de ir al cine con el dinero que te pagó el Fonca y luego ir a la marcha, no, en realidad no son tanto contradicciones. Son, o sea, las maneras en las que habitamos diferentes identidades como sujetos, o sea, en la vida cotidiana. Y sí es responsabilidad del Estado, en cierta medida, habría que ver cuáles, ser garantes de que algunas cosas de cultura sobrevivan, tengan apoyo, sean fomentadas. No es responsabilidad del Estado, digamos, como pagar por todo lo que se hace de cultura. Y aquí quiero introducir una primera distinción que todos los antropólogos la hacen cuando hablan de la cultura como producción simbólica y bla, bla, bla. Y que es, bueno, pues, ¿qué es cultura? Hasta ahora hemos estado hablando como de manera muy generalizada y también por ahí se han nombrado algunas manifestaciones artísticas, pero bueno, si tenemos como la alta cultura, la cultura de masas, la cultura popular, creo que habría que preguntar qué tipos de cultura o de producciones culturales son las que va a apoyar el Estado y de qué manera nosotros como podemos ser parte de la discusión de esos apoyos. A mí me parece que sí, la política pública es muy importante, pero tiene que ser una política con agendas concretas. Y esas agendas, para mí, pero esto es nada más una cosa ahí medio idealista, tendría que ser justo, no la del nacionalismo, no la del mestizaje o la idea de tenemos algo en común, sino más bien un poco como las diferencias, pero pensadas desde las políticas de la empatía. ¿De qué te sirve conocer qué se está haciendo a lo mejor en un contexto como el del rock Tzotzil de los Altos de Chiapas? Quizá eso sí merezca la pena ser apoyado por fondos estatales. Y esto de pensar las políticas de la empatía tiene que ver con cómo nos imaginamos como país y también cómo negociamos un montón de contradicciones que están ahí al centro, las vivimos a diario. Y creo que sí es muy productivo, como dice Carlos, como sacar los trapitos al sol y empezar a ver qué hacemos con eso. Y ese sí es un ejercicio, digamos, de todos, que idealistamente nos va a llevar como a una cosa de beneficio común. Y creo que en ese sentido la cultura es muy importante para generar narrativas, o sea, narrativas sobre cómo nos imaginamos, cómo nos construimos. Hay un libro de Enrique Díaz Álvarez, que si no lo han leído se los recomiendo, El Traslado, Narrativas contra la idiotez y la barbarie, y que pone en el centro a la literatura y a las artes visuales, o al cine, como una posibilidad realmente de intervenir, digamos, la sociedad a partir de que te pones en los zapatos del otro. Es decir, cuando no nada más supones que es algo diferente, sino que puede ser algo que por lo menos entiendes y que si ya lo entiendes a lo mejor no lo vas a banalizar. Y por eso creo que las divisiones de dentro, fuera, nosotros, los otros, son poco operativas. ¿Puedo brevemente? Sí, sí. O sea, yo creo que el dentro-fuera, no lo he escuchado que nadie lo ha planteado. Pero sí hay diferentes posiciones, o sea, como para poder hablar de algo en concreto, sí necesitamos hablar de diferentes posiciones. Por ejemplo, ¿qué afectos se generan en nuestra posición? O sea, va a ser muy raro que escuchemos a
en otro sector de la sociedad a alguien decir, me siento culpable de recibir la electricidad de la Comisión Federal, o me siento culpable siento que no debo marchar en la noche, o es una gran contradicción porque recibo agua potable, o recibí un beneficio del Infonavit. Y entonces en esa posición no se genera el afecto de la culpa, no hay afectividades culpígenas. Pero es interesante desde un punto de vista sociológico y antropológico que en el mundo intelectual mexicano sí constantemente puedes leer o escuchar la generación de afectos culpígenas por recibir por ganar un derecho ciudadano como una beca, por ejemplo. Entonces, desde un punto de vista sociológico, a mí me interesa describir, por ejemplo, qué afectos se generan en el sujeto intelectual en México. Y entonces, al describirlo, de alguna manera ya estamos saliendo de él, lo estamos observando como un fenómeno cultural social, no como un sujeto natural, inevitable, que así debe sentirse y que sus sentimientos corresponden a una realidad social generalizada. No, lo que decimos los intelectuales, lo que sentimos los intelectuales, está generado por la posición que ocupamos en la sociedad. Y la posición que ocupamos tiene una historia. Y esa historia tiene mucho que ver con la dictadura del PRI. Entonces, si ignoramos eso, caemos presas de una posición y de un tipo de sujeto, y simplemente lo reiteramos, y nuestros discursos salen de esa posición. Bueno. Aquí, entre rudos y técnicos, hemos quedado otra vez un poco con la sensación de que hemos hablado y hablado, y sin saber si esto llegará a algún lado, si sirve seguir haciendo esto. Yo creo que sí. Y por eso quiero abrir a preguntas del público. No veo nada, o sea que espero que nos ayuden los que tienen los micrófonos para que le hagan preguntas a nuestros ponentes aquí. Veo por ahí una mano levantada de Carlos Aranda. Buenas tardes. Buenas tardes, Irving. Alrededor de todos estos apuntes sobre el funcionamiento del aparato cultural mexicano, me quedo pensando en cómo atender casos en los cuales a nivel local hay ejercicios de impunidad muy claros en cuanto a cómo operan ciertas instancias. Por ejemplo, el presidente municipal de Querétaro acaba de anunciar hace 2 semanas que debido al alto endeudamiento del municipio van a vender todo lo que son las casas de cultura que están en el municipio de Querétaro para pagar la deuda del municipio. Y hubo un intento de que la comunidad cultural queretana le dijera al presidente municipal que los tomara en cuenta. Se hizo una reunión en donde nunca llegó el presidente municipal, solo llegó un representante, y nada más llegó para anunciarles que sí se iba a hacer la venta, pero que iban a sustituirla con nueva infraestructura cultural, ¿no? Con un nuevo parque de casas de cultura. Y era muy claro entre los queretanos que eso probablemente sea una ficción y que sea nada más una excusa para intentar subsanar una deuda pública altísima, ¿no? O el caso del Museo de Arte de Sonora, el MUSAS, que siempre está en unas condiciones terribles y que hace también no más de 2 fines de semana tuvo un episodio bochornoso en donde los visitantes de la tercera edad quedaron atrapados en el elevador durante 1 hora, y tuvieron que venir los bomberos del municipio de Hermosillo a sacarlos porque no había nadie en el museo que les pudiera ayudar. Entonces, porque no solo es la cuestión macro, ¿cómo atendemos estas cosas que ante los ciudadanos de esa comunidad a nivel local no tienen capacidad de interpelación? O sea, esto sí me parece que no solo es hablar de lo macro, sino hablar de estos casos puntuales en donde finalmente el aparato político hace lo que quiere. Gracias. ¿Alguien quiere comentar al respecto? Compañeros de la mesa. Bueno, a ver, vamos a juntar algunas preguntillas por aquí.
Aquí hay varios, aquí abajo. Hola, buenas tardes. A mí me preocupan varias cosas que se dijeron. Creo que lo que dice, soy acá, sí, está buscando ahí con los ojitos, Yepes es un poco contradictorio, porque su discurso está generando justamente esa esencia culpable. A ver, es un poco lo que dice Luis, pero no solo es un problema de identidades, es nuestro derecho. Es nuestro derecho recibir una beca y es nuestro derecho ir a demandar justicia. O sea, es decir, lo que me parece preocupante es renunciar al Estado y renunciar a los derechos y a las luchas sociales del siglo XX. Es decir, no podemos… Sabemos que estamos en una máquina de guerra, sabemos que el Estado es parte de esta máquina de muerte, pero no podemos tampoco renunciar a las infraestructuras. El día que decidamos, por no participar de ese Estado, renunciar a salud, ¿dónde nos cuidamos? O sea, es decir, hay una demanda también porque es parte de un ejercicio crítico de ciudadanía, demandar y hacer un ejercicio por seguir construyendo ese Estado. Le vamos a hacer un gran favor al Estado si ahorita decimos, hagamos cultura desde afuera. Necesitamos seguir insistiendo en estas instituciones, es decir, es una gran iniciativa la Escuelita Zapatista, pero no podemos renunciar a la UNAM o al Politécnico o a la educación pública. Tenemos que seguir demandando la educación pública en nuestro país, así como que tenemos que seguir demandando un tipo de cultura y un tipo de instituciones, porque si no, renunciemos y hagamos la revolución. O sea, quisiera responder brevemente. Siento que hay como muchas premisas que están, si esta propuesta está generando culpa. No, más bien puede haber cuerpos que reciben, digamos, por ejemplo, un planteamiento así y esos cuerpos generan culpa. Y va a haber otros cuerpos que generan descontento y habrá otros cuerpos que generan optimismo. Entonces, o sea, repito, no naturalicemos nuestras reacciones. Lo que está ocurriendo es que esa máquina está respondiendo y entonces estamos identificados con la maquinaria. O sea, la lucha local, escucho que tienes como certezas de que si no hacemos esto, entonces hagamos la revolución, o tener una conciencia de la dictadura implicaría renunciar a nuestras exigencias al Estado. No estoy tan seguro que así sea. Las luchas locales, para incorporar la otra pregunta, son las que nos van a enseñar a los procedimientos. Esa sería, digamos, el planteamiento, que abandonemos por un momento esas confianzas que tenemos y esas respuestas inmediatizadas, porque es nada más un tipo de sujeto respondiendo automáticamente y luego universalizando esa posición. O sea que otras personas, al escuchar esto, probablemente generen otros afectos. Pero lo que tú estás planteando en esa respuesta es asumir que en este lugar no podemos hacer. Lo único que yo estoy planteando es decir, está muy bien esas resistencias y las hacemos también todos nosotros por otros lados, pero también hay que trabajar dentro de las instituciones estatales y culturales, porque el problema es que el Estado tiene el deber de poner una infraestructura, tiene que poner el metro, tiene que poner hospitales, tiene que poner educación, ese es su deber y deberemos generar resistencia dentro de las instituciones y afuera de las instituciones, es decir, es un trabajo múltiple donde se da todo esto al mismo tiempo, no podemos renunciar a hacerlo desde adentro y dejar de hacerlo desde afuera, lo estamos haciendo casi todos desde los dos ámbitos. Pero permite que otros resistan de otra manera. Voy a… Acá también. Carlos Aranda, Perdón, voy a hacer algo peor. En 1999 estalló una huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México para impedir que se subieran las cuotas de inscripción. No voy a hablar del eufemismo de nadie es inocente porque no le quisieron poner de título todos somos culpables. Porque el evento
de culpabilidades subyacentes me parece singular. Pero en la huelga de 1999 no le voy a pedir a nadie el auditorio menor de cierta edad, porque probablemente ni habían nacido. Y probablemente si habían nacido estaban en preprimaria o primaria. Pero ¿cuántos de ustedes, y no está en su elemento de conciencia contestarme a mí o no, porque me importa un bledo, cuántos de ustedes apoyamos la huelga? ¿Y de qué manera? No hubo marchas, no hubo gente que perdió el empleo, directoras de museos que perdieron el empleo porque aparentemente un coordinador de difusión cultural se alucinó que estas dos directoras habían apoyado la huelga y las corrieron en caliente y derechito a su casa. ¿Cuántos? No me importa, no me contesten. ¿Cuántos de ustedes inauguraron una exposición el día que mataron al candidato presidencial en 1994? Tampoco importa. Son historias que se van metiendo a la subcorriente del universo. ¿Cuántos de ustedes perdieron una columna en un periódico por escribir en contra de la Fundación de Contraculta? Tampoco importa. Todos los que están sentados en la mesa, menos probablemente Heriberto, tienen una posición universitaria o empresarial o cultural importante, y lo cual es muy venerable. Se lo ganaron gracias a su esfuerzo académico, y esto habla de otro elemento singular desde el CICTAC pasado y a este. No me importan las credenciales de nadie, no estoy señalizando a nadie. Cuando destruyeron el Museo Universitario del Chopo, muy pocos de los que estamos presentes aquí protestamos por la destrucción del Museo Universitario del Chopo. Y la destrucción posterior, que es peor, es que cuando se vendieron los terrenos adyacentes, le quitaron el paisaje a uno de los pocos edificios gloriosos de la ciudad. Y luego lo convirtieron por dentro en un condominio. No, Pacho, no me estoy peleando contigo, me estoy peleando con que las políticas culturales hacen que se destruyan tesoros nacionales. Ahora, el problema todo siempre es al revés, todo es al revés, porque estoy en contra de la gran narrativa nacional, porque para empezar somos 32 estados y varios de esos estados, al interno de sus estados per se, tienen unas complejidades culturales. Lo voy a poner de esta manera. El Estado de México y el Estado de Veracruz tienen tal cantidad de subculturas, por llamarlo de alguna manera, o tribus étnicas de determinada manera, que generan a su vez sus propias culturas, que tampoco tienen acceso a una serie de cosas de las cuales no hablamos. Todos hablamos de la cultura hispanoparlante, que hablamos los mestizos o los blancos o los medio morenitos o X en la Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca, en la Ciudad de Nueva York, etc. Gabriel Orozco, Dixit de por medio. Ahora, el problema siempre es al revés. El problema siempre es al revés, porque en realidad yo sí me siento afortunadamente inocente, me siento afortunadamente tranquilo de poder protestar y de ser coherente políticamente. O sea, gracias, Carlos. Entonces voy a terminar con la pregunta. Tenemos miedo de la chichi del Estado, pero no queremos pedir la chichi de la iniciativa privada. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en medio? ¿No nos quedamos en medio? No estoy hablando de mí como héroe, estoy hablando de esa y rara inocencia o culpabilidad. Gracias por el que silba, porque quiere decir que lo irrito, qué bueno. Pero hay que pensar eso desde allá y desde acá, porque en la mesa se pontifica, pero los que estamos acá también hacemos cultura. Desde luego, bravo, claro. Desafortunadamente, las protestas una y otra vez no han salvado jamás a un museo como el Chopo, al espacio escultórico. Seguimos sin encontrar cuál es la vía. Más preguntas, por favor, más arriba, gente, los que no habían nacido en la huelga de la UNAM. A ver, María. por ejemplo, aquí hay varios, hasta adelante, por favor. María, ¿puedo hacer un comentario breve? Espérenme, ¿dónde está? Acá, Ah, Magali. sí, y luego aquí adelante, alguien. Nada más quiero retomar lo que dijo Elena, que me parece importantísimo. Es decir, creo que de verdad es un deber y es un derecho protestar desde dentro y desde fuera. Es decir, y creo que también, o sea, recalcar lo que dije hace rato, no estaríamos sentados todos aquí si no se hubiera hecho el trabajo que se ha hecho en los últimos 20 años por muchas generaciones desde dentro de las instituciones. Y creo que hablar
retomando el comentario que tú dijiste, que me parece importantísimo, es decir, sí, hablar de lo macro es hablar de lo micro, y no debería nadie de quedarse efectivamente encerrado en un elevador, pero eso es culpa de las personas que también asumen las chambas allá adentro. Es decir, creo que todos nosotros en el momento que tomamos, ya sea el Carrillo Gil, el Tamayo, la UNAM, Jumex, lo que sea, tenemos responsabilidades a las cuales creo que muchos, y me incluyo de mil maneras, decir más, menos, no importa, no se trata de dar nombres, pero creo que muchos hemos fallado. Y en relación a eso, creo que una de las grandes fallas que hemos tenido, que lo platicábamos ayer en la noche, es que efectivamente, si algo hemos descuidado es la formación de cuadros burocráticos que son importantísimos. Y si no nos clavamos en eso, vamos a estar en problemas en 3 años, en 20 y en 50. Es decir, creo que eso es una parte, es decir, así como no hay que satanizar ni a la iniciativa privada, porque de ella hemos mamado todos, efectivamente tampoco hay que satanizar a la burocracia. Sería al revés, creo que hay que cuidarla mucho más, y realmente es algo que debemos trabajar muy seriamente. Precisamente pienso que no existe una fuera del Estado y no tenemos muy claro qué estamos entendiendo por Estado. Lo que ha salido aquí en las conversaciones ha sido entender el Estado como un sinónimo de gobierno o como un sinónimo de burocratización y administración puramente, es decir, como un gran otro, maldito, monstruoso, un leviatán, y nosotros somos los agentes buenos, culturales. Esto es una ilusión que tiene graves consecuencias, que no nos deja pensar que somos el Estado y que lo ponemos en funcionamiento de manera directa o indirecta. Al disponer de ese dinero, que ciertamente es un derecho, también tenemos que pensar cómo es que ponemos a funcionar ese dinero, esas formas también de administración de la cultura, porque ciertamente estando en las instituciones donde estamos forman parte de una lógica estatal, entendiendo que Estado no es ni una cosa ni meramente lo empírico que podemos detectar como cuerpos policiales, golpeadores, etcétera, sino son relaciones humanas, es un devenir en el que todos somos partícipes. No existe esta idea de una fuera del Estado y vamos a, etcétera, sino más bien cómo ponemos en funcionamiento el Estado, porque lo constituimos todos y cada uno de nosotros que estamos aquí. Entonces, justamente por eso nadie es inocente, pero tampoco somos necesariamente culpables, sino que somos la maquinaria en general, ¿no? Somos los que redefinimos la cultura a un cierto nivel o no. Entonces sí tenemos que obligarnos, porque no se ha hecho en la mesa de la mañana, ¿qué estamos entendiendo por Estado? De necesariamente recargarnos un poquito en filosofía política, desde las tradicionales formas que pensó Luke, etcétera, hasta cómo lo plantea, por ejemplo, Laclau, en términos de que el Estado es el momento ético-político ¿no? de la sociedad. Entonces, no es tan gratuito solamente como confrontarnos a un gran otro necesariamente inexistente, porque no hay límites ni naturales ni claros del Estado. Y también porque el Estado ya no funciona como lo hemos concebido aquí, como el Estado-nación, Estado de Derecho y de Estado de Bienestar, porque ahora se está reconfigurando para funcionar en la lógica del capitalismo. Entonces, son cosas que tenemos que identificar y ver cómo es el comportamiento actual de algo que no podemos ver ni podemos pensar tan fácilmente. Gracias. Un último comentario o dos, pero yo muy uno. concisos y breves, por favor, porque yo uno. vamos a… Aquí Yo son… no- bueno, es que se habla mucho de armar cuadros de profesionales, de la gente que toma responsabilidades frente a todos estos cambios, y me quería regresar al ejemplo de qué tan congruente es uno o no en ir a tomar un café con el dinero de la beca. Yo simplemente nada más quisiera convocar la dimensión ético-política que tendríamos que tener todos, ¿no? Más allá de ser incongruente de ir a pedir una beca, la incongruencia y la fatalidad que es contar con colegas que hacen ejercicio de poder en sus espacios de trabajo, que subalternizan a sus colegas, que roban ideas. Ese tipo de gente, o sea, si no llamamos esa dimensión ético-política, estamos a la deriva de todas maneras, ¿no? Entonces, creo que la congruencia y las personalidades múltiples tendrían que no separar esto entre el espacio privado, el espacio profesional, la marcha. O sea, tendríamos que ser éticamente sujetos congruentes en cualquier, o sea, sin separación, ¿no? Un último comentario, me parece que allá arriba, ¿no? ¿Alguien? Bueno, sí, allá arriba, es que están muy arriba, perdón. Sí, allá está arriba.
para comer. Hola, yo quisiera hacer una pregunta, comentario, pero a todos los de la mesa, sobre lo que mencionaban sobre lo culpígeno, el asunto de las becas, sobre la cosa de ser congruente o incongruente. Primero creo que no es necesario ser un especialista para entender cómo las dificultades sociales y en específico de la escena artística y en la que nos encontramos la mayoría de los artistas. Y entonces yo creo, justo en las últimas discusiones que he tenido con varios colegas, siempre está acá como el asunto de lo económico. Lo económico se vuelve como el tema central para desarrollar cualquier proyecto, cuando tenemos solamente como la autonomía en el terreno de lo creativo, pero se para cuando se acaba el trabajo intelectual, ¿no? Cuando hay que echarlo a andar. Yo creo que hay un problema cuando hablamos sobre cómo se entiende el trabajo, cómo entiende el artista su propio trabajo, cómo lo inserta en la sociedad. Esto lo menciono porque desde el momento en que hay que hablar de nuestro salario, que venga del gobierno, que se le llame una beca, eso ya nos pone en una posición como si estuviéramos teniendo un apoyo tipo solidaridad, donde solamente tienes que ser tal cosa para recibir tal cosa, como si no tuviéramos que tener un tipo de trabajo. Y cuando nosotros tenemos una beca del FONCA, estamos firmando un contrato. Es un contrato por un año. Estamos hablando de condiciones y de derechos y de responsabilidades. Entonces yo creo, sinceramente, que nuestro trabajo, cuando está siendo pagado, no debería llamarse beca, o tal vez está más cercano al término de apoyo, pero creo que tenemos un problema desde el asunto de los términos. Cuando un trabajador va a Pemex a trabajar por 3 meses, no está becado por Pemex, tiene un trabajo con Pemex, ¿no? Y en nuestro caso creo que tenemos un problema porque justo el hecho de que se mencione que nuestro salario por nuestro trabajo, porque estamos trabajando un año para entregar algo al FONCA, un proyecto, lo que sea, se le llama beca, entonces también nos pone en una situación vulnerable y también una posición ante la sociedad. ¿Cómo nos ven ellos a nosotros? O sea, cuando platicaba hace unos días con una amiga que trabaja en política. Por favor, no se extiendan tanto. Okay, perdón, gracias. Perdón. Como que justo lo que yo quiero ir es como que creo que tenemos un problema de cómo estamos pensando los artistas, qué es nuestro trabajo, cómo nos podemos posicionar ante eso, y creo que hay que volver a reconfigurar los términos de nuestro trabajo en las políticas culturales. Gracias. Aquí adelante el último comentario, Francisco. Aquí adelante. Sí, bueno, espero realmente ser breve. Retomo un punto que planteó estratégicamente María, que es cómo hacerse escuchar. Yo se lo puedo responder, no te van a escuchar. Vivimos en estado de excepción, creo que Yepes ha sido muy claro con lo de la dictadura. Hemos tenido toda una experiencia de un siglo totalitario disfrazado de democracia, lo cual impide que nos demos cuenta qué está pasando. Entonces, si se va a hacer una construcción cultural, hay que construirla desde la no inocencia, ciertamente, y sí tampoco desde la lógica de culpabilidades. Yo creo que es de responsabilidades, y Sol fue muy concreta, y de una ética política. No es juzgar si te dieron la beca o no te dieron la beca, es realmente tocar el problema central, que creo que sí se tocó en esta mesa, de una manera, si se quiere, como muy rotunda y que cuesta trabajo para la gente. Pero es lo que no vemos que nuestra democracia en realidad es pura exclusión, es decir, y no solamente de los indígenas, es exclusión de la vida, y que vivimos en una situación límite hacia un futuro, se habló del futuro, que no es más que la extinción. Yo creo que, y no estoy siendo catastrofista, o sea, realmente es el momento de ponerse en funcionamiento, es decir, como una colectividad dispuesta a sobrevivir al Estado y a la extinción. Gracias, Francisco. En efecto,
no seamos inocentes, en el sentido de la acepción que decía Alejandro, no seamos ingenuos, nunca nos han escuchado, pero por aquí me pareció ver a un par de emisarios del FONCA y otras instancias, así que ojalá hayan tomado nota. Claudio Lomnitz hizo un par de propuestas, aquí también se hicieron otras, Sol, Magalí, Arreola. Hace falta preparar cuadros, en fin, ojalá hayan tomado nota, no podemos decir más. Por lo pronto, los invitamos en la plaza, aquí atrás va a haber el farolito, va a dar tacos con un costo módico, creo, espero. Y quédense para la tarde la mesa del justamente el beneficio común. Regresamos a las… ¿Alguien me ayuda? A las 3:30, por favor, una comida breve. Y allá atrás, ¿no? La comida aquí atrás. Y pues esto no se acaba hasta que se acaba. Gracias a todos. Gracias al panel. Muchas gracias.